La fría luz de la luna se filtraba por los ventanales del lujoso ático en Santiago de Chile, iluminando un silencio que valía millones. Alejandro Vargas, un hombre de 45 años forjado en el acero de los negocios y la soledad, caminaba descalzo por el mármol pulido. El insomnio era su compañero más fiel. Al llegar a la cocina en busca de un vaso de agua, un sonido casi imperceptible lo detuvo. Oculta en la penumbra de la despensa, vio a Isabel, su nueva empleada, una joven de rostro cansado pero de ojos luminosos, comiendo a toda prisa las sobras de la cena que él había despreciado horas antes. La imagen, cruda y desesperada, lo golpeó como un puñetazo en el alma. Aquella escena rompió el cristal que lo separaba del mundo. En la vergüenza y el hambre de Isabel, Alejandro vio el fantasma de su propio pasado, un niño pobre que una vez buscó comida en la basura. Por un instante, el millonario desapareció y solo quedó un hombre confrontado por un dolor que creía haber enterrado bajo capas de éxito y dinero. No sintió rabia ni desprecio, sino una profunda y dolorosa punzada de empatía que lo dejó sin aliento. Esa noche, algo dentro de él se fracturó para siempre, abriendo una grieta por donde la luz, por primera vez en décadas, comenzaba a entrar. Si te está conmoviendo esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Alejandro había construido su imperio desde la nada, una hazaña que le costó su capacidad de confiar y sentir. Su vida era una agenda meticulosamente organizada, llena de reuniones de alto nivel, cenas de lujo y relaciones superficiales. Vivía rodeado de objetos caros en su apartamento con vistas a la cordillera de los Andes. Pero el eco de su soledad resonaba más fuerte que cualquier éxito financiero. Se había convencido a sí mismo de que la riqueza era una armadura impenetrable, sin darse cuenta de que se había convertido en su propia jaula dorada, aislándolo de cualquier conexión humana genuina. Isabel Reyes, por otro lado, era un universo de realidades opuestas. Con solo 22 años, había dejado su pequeño pueblo en el sur para trabajar en la capital, enviando cada peso que ganaba a su madre enferma. Su jornada era agotadora y su presencia en la mansión, casi invisible, a pesar de su situación precaria, mantenía una dignidad inquebrantable y una dulzura en sus gestos que contrastaba brutalmente con la frialdad del lugar. Llevaba en sus hombros el peso de una responsabilidad inmensa, soñando con el día en que pudiera ofrecerle a su madre el tratamiento médico que necesitaba desesperadamente. Al día siguiente del incidente en la despensa, Alejandro no dijo nada. En cambio, dio una orden silenciosa pero firme. A partir de ese día, todo el personal debía recibir comidas completas y frescas, servidas en la mesa del comedor de servicio antes de que terminaran sus turnos. Empezó a observar a Isabel, no como a una empleada, sino como a una persona. Notaba cómo sus ojos se iluminaban al hablar por teléfono con su madre, y la forma en que cuidaba cada detalle de la casa con un esmero que no nacía del deber, sino del respeto. Esa observación silenciosa comenzó a derretir el hielo alrededor de su corazón. Unas semanas después, mientras caminaba por el pasillo, escuchó a Isabel llorando en voz baja en el cuarto de lavado. Su madre había empeorado gravemente y necesitaba una cirugía urgente que costaba más de $20,000, una cifra astronómica e inalcanzable para ella. El sonido de su llanto desconsolado fue el catalizador final para Alejandro. En ese momento, entendió que el dinero que para él era trivial, para ella representaba la diferencia entre la vida y la muerte de la persona que más amaba en el mundo. El conflicto interno lo consumía. Su mente calculadora le advertía del riesgo, pero su recién despertado corazón
le exigía actuar. La lucha interna de Alejandro fue intensa. Durante años, había visto a las personas como piezas en un tablero de ajedrez, movidas por el interés. Ayudar a Isabel significaba ser vulnerable, abrirse a un mundo de emociones del que había huido toda su vida. ¿Y si ella solo lo estaba utilizando? Ese pensamiento cínico, su viejo mecanismo de defensa, luchaba por imponerse. Sin embargo, la imagen de Isabel comiendo a escondidas y su llanto desesperado eran más fuertes que cualquier duda. Se dio cuenta de que el verdadero riesgo no era perder dinero, sino perder la oportunidad de volver a sentirse humano. Con una determinación que no sentía en años, se acercó a ella. La encontró en la cocina, con los ojos rojos e hinchados, pero intentando mantener la compostura. Alejandro no actuó como un jefe, sino como un igual. Se sentó frente a ella y con una voz suave que rara vez usaba, le preguntó por su madre. Isabel, sorprendida por su repentino interés, se derrumbó y le contó toda la verdad, la angustia, la impotencia y el miedo que la carcomían por dentro, esperando una reprimenda o, en el mejor de los casos, una palabra de lástima. En lugar de eso, Alejandro la miró a los ojos y le dijo: «Yo sé lo que es tener miedo de perder a una madre». Por primera vez, compartió una pequeña parte de su historia, un recuerdo doloroso de su propia infancia. Le explicó que él se haría cargo de todos los gastos de la operación y del tratamiento. No lo presentó como un acto de caridad, sino como una inversión en lo único que realmente importaba: la familia. Quería que ella sintiera apoyo, no lástima, y que supiera que no estaba sola en su lucha. La reacción de Isabel fue de incredulidad, seguida de un torrente de lágrimas, pero esta vez de gratitud. Se levantó y, rompiendo todas las barreras de clase y posición, lo abrazó con una fuerza que transmitía todo el agradecimiento de su alma. Para Alejandro, ese abrazo fue más valioso que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. Sintió una calidez genuina, una conexión real que el dinero nunca podría comprar. En ese instante, no era el millonario y su criada. Eran dos personas unidas por el dolor y la esperanza, encontrando sanación el uno en el otro. La cirugía de la madre de Isabel fue un éxito rotundo. Alejandro no solo pagó las facturas, sino que visitó el hospital, llevando flores y hablando con los médicos. Vio la felicidad en el rostro de Isabel y de su familia y comprendió que había invertido en algo mucho más grande que una simple operación médica. Había invertido en vida. La dinámica en la casa cambió por completo. La mansión fría y silenciosa comenzó a llenarse de risas ocasionales y conversaciones sinceras. Isabel ya no caminaba de puntillas, y Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa, redescubriendo el placer de un hogar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Inspirado por esta transformación, Alejandro decidió que su riqueza debía tener un propósito mayor. Creó la Fundación Vargas, una organización dedicada a proporcionar asistencia médica a las familias de trabajadores de bajos ingresos en todo el país. Su vida adquirió un nuevo significado. Ya no se trataba de acumular ceros en su cuenta bancaria, sino de generar sonrisas y segundas oportunidades. Nombró a Isabel, quien había demostrado una increíble inteligencia y compasión, como una de las coordinadoras del proyecto, dándole la oportunidad de transformar su propia experiencia en ayuda para cientos de personas más. El ático con vistas a los Andes ya no era una jaula de oro, sino un refugio de paz. Alejandro aprendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. La soledad fue reemplazada por la gratitud, la conexión y el amor de una nueva familia que él mismo había elegido construir. La vida de Isabel se transformó,
pero la de Alejandro se salvó. Descubrió que al ayudar a sanar la herida de otra persona, finalmente había comenzado a curar la suya propia, llenando el vacío existencial que ni todo el dinero del mundo había podido llenar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.